Bueno, ojo, que aquí hay una intersección justo donde está la cala San Francesc, que veréis una cruz, ¿vale? Hay un trayecto que te vas es un SL, ¿vale? Que es la ruta de las ermitas, y luego está la del Castillo de San Joan, para subir arriba y ver toda Blanes. No os equivoquéis, ¿vale? Lo he indicado en la aplicación de Wikiloc. Lo he hecho como una intersección y he avisado que es a la izquierda. Como veis ahí abajo está el Castillo de San Joan, y desde ahí divisaré ya todo lo que es Blanes. Desde arriba al Castell ya veré lo que es el final de etapa, lo que es la división entre el Maresme y la Costa Brava. Así que nada, vamos a disfrutar de esta subida que es muy bonita. La temperatura es ideal, son las 6:30, casi 7 de la tarde, en 22 de septiembre, un lunes. Y vamos, es espectacular el trayecto que está haciendo hoy en todo. En la emoción de ir acabando ya toda esta aventura veraniega, que a cuál cala mejor, a cuál etapa mejor. Recordad que estoy grabando esta etapa que es muy bonita, que es para toda la familia prácticamente, entre Blanes y... no, entre Lloret y Blanes, apta para prácticamente toda la familia, donde claro, para mí tiene un momento muy simbólico, que es el poder realizar otra vez toda la Costa Brava y poderlo documentar para todos vosotros en Wikiloc. Veis el trayecto aquí ya muy escarpado, pero nada, un poco y ya luego las vistas serán impresionantes. Así que nada, voy a poner turbo sin muerte hasta arriba al Castell. El último desnivel positivo.
Bueno, aquí estoy en el mirador del Castell de Sant Joan y aquí os voy a hacer un zoom de lo que es el peñón, la isla de Sa Palomera, que como podéis comprobar divide dos playas y bueno, lo que tenéis más al fondo eso ya es el Maresme y lo que tenéis aquí es Costa Brava. O sea que en ese peñón, cuando baje ahí, habré finalizado toda la Costa Brava. Así que nada, me dirijo hacia ahí. Aquí tenéis lo que es la ermita de Sant Joan y aquí tenéis el Castell de Sant Joan, que ahora me voy a dirigir aquí arriba para hacer una última instantánea. Vaya espectáculo, qué bonito que es Blanes, sobre todo visto desde aquí. Así que nada, me dirijo hacia el castillo, hasta el Castell de Sant Joan.